Ok, con respecto a los antiarrítmicos, este es un tema bastante extenso. En realidad, incluso cuando uno se va a poner a leer antiarrítmicos es un rollo. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Sobre todo enfoque en, de verdad que yo diría, electrolitos, o sea, mecanismo de acción con respecto a cuál electrolito, en qué fase, qué le hace al potencial de acción y cuáles son los efectos resultantes para yo poder usarlo en tal arritmia. O sea, súper puntual. Quizás algún efecto adverso, no sé, alguna complicación, alguna contraindicación muy puntual. Ok, rapidito, recordemos un poco del electrocardiograma. Esto para poder ir al potencial de acción. Onda P, QRST. Todo lo que ocurra a onda P es aurículas, todo lo que ocurra a QRST son ventrículos, ¿verdad? Los tiempos, aquí los tiempos son necesarios, sobre todo énfasis acá en em, el tiempo del intervalo PR y el tiempo del intervalo QT, porque sobre todo algunos fármacos me los van a prolongar. Entonces es importante a nivel de electrocardiograma para saber el efecto o cuál va a ser la consecuencia de ese antiarrítmico. Recuerden, PR y QT. Otra cosa, para ubicarnos, es depende de la, de la anchura del QRS. Porque siempre que yo tengo un QRS de tamaño normal, 0,12 o menos de 0,12, eso va a ser un QRS estrecho. Y eso significa que ese QRS, que la arritmia que me estoy presentando, es supraventricular, porque viene de arriba, viene de los nodos, viene de las aurículas. En cambio, cuando el QRH sea ancho, sea mayor a 0,12, es que esa arritmia proviene del, de los ventrículos. Entonces, vean acá arriba, un QRS ancho y un QRS estrecho. Ahí yo me ubico a nivel de electro si la arritmia es supraventricular o es ventricular. Em, con esto, igualito, aquí tenemos electrocardiograma, complejo QRS, onda PT, pero a nivel, quiero ver la correlación con respecto a los potenciales de acción. Recuerden que los potenciales de acción nodal, fisiología de segundo, potenciales de acción nodal son diferentes a los potenciales de acción de ventrículo o de músculo cardíaco como tal. Recuerden que son potenciales de acción lentos, los nodales, y los rápidos son los músculos. Esto es importante porque hay que ver cuáles son los electrolitos, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el potencial de acción lento, que es el de los nodos. Recuerden que tiene una fase 403, nada más. El otro potencial tiene más fases. 4 de despolarización o de despolarización lenta de potencial marcapaso. La fase de despolarización rápida, que es la cero, y repolarización, que es la 3. Recuerda que como un potencial de acción nodal, él se despolariza autónomo. O sea, él tiene la capacidad de despolarizarse solito, hasta que llega al umbral y se desencadena el potencial de acción. ¿Qué quiero recordar de acá? Que en la fase 4 esta despolarización va a ser mediada por un canal IF, una corriente FONI. Esta corriente no tiene un electrolito específico, sino va a ser cargas positivas. En su mayor cantidad, sodio, pero también va a haber cierta cantidad de calcio en esta despolarización, en este canal IF. Después viene la despolarización, que en el caso de este potencial de acción va a ser por calcio, entra calcio, vuelve la célula positiva y se despolariza. Van a ser por canales de calcio tipo T y tipo L. Me interesan más los de larga duración, los long lazy, que son los tipo L, porque aquí actúan fármacos. Y la repolarización, que en los dos potenciales de acción va a ser por potasio. Importantísimo también, yo sé que aquí son 1000 canales de potasio, pero lo importante aquí es que va a ser por potasio. Entonces, siempre que yo hable de potasio, va a ser repolarización. Y recuerden que repolarización, donde se encontraba en el electrocardiograma, repolarización ventricular va a ser todo lo que es desde la onda S y toda la onda T. Entonces, todo lo que sea con QT va a tener que ver con repolarización, y todo lo que tenga que ver con repolarización va a tener que ver con potasio. Recuerden eso. Nos vamos al siguiente potencial de acción, que es el potencial de acción ventricular, como tal, el grande, el potencial de acción rápido. Vemos que aquí no hay una capacidad de despolarización autónoma, porque estas células no son autónomas. Simplemente tenemos una fase 4, que es la de reposo, que va a estar mediada por quién, igualmente por potasio, es el que me mantiene ese potencial de membrana en reposo. Y cuando llego al umbral, se desencadena el potencial de acción. Entran todas estas cargas, entonces la fase cero va a ser mediada por sodio, en este caso la despolarización es por sodio, no por calcio, como era en el potencial de acción anterior. Tenemos después una fase uno, una repolarización rápida por potasio. Después la fase de meseta
Va a ser la fase 2 donde aquí voy a tener igual cargas positivas y negativas, positivas entrando y saliendo. Es decir, se enfrentan calcio con las de potasio, y como están en igual de proporciones, por eso se forma una meseta. Esto es importante también porque voy a tener fármacos que me van a modificar igualmente aquí estos electrolitos, esta entrada de potasio, esta salida de potasio, perdón, y que me va a ocasionar esto, pues que se prolongue este tiempo y me va a aumentar el tiempo de ese potencial de acción. ¿Por qué? Porque yo bloqueo este, este canal, por ende no están saliendo estas cargas, se mantienen estas cargas entrando y me mantengo un tiempito más positivo. Posteriormente, si va a caer y ocurre la repolarización como debería ocurrir siempre. Entonces, esta fase 2 es importante, es esa fase de meseta, donde las cargas positivas entrando y positivas saliendo, es decir, la célula se vuelve más negativa, están en igual de proporciones y se hace ese tiempo o esa fase de meseta, para que posteriormente se desactivan los canales de calcio, se desactivan los canales de sodio, que aquí en cierta cantidad también hay un poco de sodio, véanlo acá, y me quedan nada más canales de potasio con salida de potasio. El potasio sale, sale, sale por mis canales IK, ultra rápidos, rápidos y lentos, son los rectificadores internos, para volver nuevamente a mi fase 4 a mi potencial de membrana en reposo. ¿Ves? Entonces es importante también acá en esta fase 3 la repolarización, porque también cuando tenga alteraciones en los canales de potasio, o como tal, cuando hay alteraciones de potasio en el cuerpo, me va a alterar todas estas fases de repolarización, que a nivel de electro va a ser esa onda, de la onda S a la onda T, todo ese tiempo de repolarización, incluso todo el intervalo QT. De esta manera se entiende más, cargas positivas hacia arriba están saliendo y hacia abajo están entrando. Vean que siempre aquí, igualmente, sodio para la despolarización, corriente de calcio tipo L, como les dije, me importan los tipo L, los long lasting, los de larga duración, y aquí se enfrentan iguales cargas de potasio y de calcio, sobre todo, un poquito de sodio. La sodio siempre se mantiene, vean acá. Un poquito de sodio con calcio se enfrentan a las de potasio en igual de proporciones, y por eso se hace la meseta, para que después llega el rectificador retardado, que es este, y es el último, es el que me lleva, es el IK1, es el que me lleva al final el potasio al potencial de membrana de reposo a la fase 4. Rapidito, pero no puedo parar mucho aquí. Entonces, ¿qué son las arritmias o, como debería decírseles adecuadamente, trastornos del ritmo cardíaco? Son alteraciones en el ritmo, como su nombre lo dice. Son alteraciones ya sean en su origen, en su frecuencia, en su regularidad o en la conducción de cómo se está dando ese impulso eléctrico. Y ya sea por un sustrato anatómico, es decir, que haya una alteración como tal en el sistema de conducción, que haya una alteración cardíaca como tal, anatómica, estructural, o que sea funcional, que generalmente se asocia es a alteraciones de electrolitos. Entonces, sea cual sea lo que me esté causando la arritmia o el trastorno del ritmo cardíaco, yo tengo fármacos para abordarlos. Rapidito, no es importante, pero se los menciono, ¿cómo se producen esas arritmias? Bueno, como se los mencioné, o es porque se altera el automatismo, se altera esa capacidad del corazón de generar sus propios impulsos, o hay alteraciones en la conducción. Después que se generó el impulso, la conducción se altera. ¿Cómo son esas alteraciones del automatismo? Ok, se desencadena una actividad en una zona X del corazón o del sistema de conducción, que se parece mucho a los focos ectópicos, solo que la actividad desencadenada es en sistema de conducción y los focos ectópicos pueden surgir en cualquier parte del tejido cardíaco. Sustitución del marcapaso sinusal. Si deja de funcionar el nodo sinauricular, el comando del corazón o la batuta la va a tomar ahora el nódulo auriculoventricular, las fibras de Purkinje, las de His. O sea, hay sustitución de ese marcapasos fisiológico propio del corazón por otro. Y las alteraciones de la conducción es que se generó muy bien el impulso automatismo del corazón, pero cuando hay una conducción, hay una alteración en esa conducción. Es decir, porque hay una vía anómala, en vez de ocurrir por el haz de His, ocurre por una vía accesoria que tiene el sistema de conducción. O porque se forman circuitos de reentrada, que simplemente esto es una célula de nodo donde se supone que el impulso debería atravesar el nodo y seguir su camino. Pues no. ¿Qué pasa cuando hay circuitos de reentrada? Hay alteraciones en los periodos refractarios, y entonces lo que hace es que cuando el impulso va bajando, se encuentra que la célula ya no está en periodo refractario y se devuelve. Entonces se forma un circuito acá de reentrada en el propio nodo, y es lo que ocurre para que se den estas arritmias. Generalmente son circuitos que son arritmias que tienen frecuencia cardíaca muy alta.
o porque simplemente hay un bloqueo. Hay un bloqueo en el impulso y hay un retraso en la conducción. Se bloqueó, no hay impulso y se espera que haya uno nuevo para ver si ese impulso pasa o no pasa el sistema de conducción. Las arritmias, rapidito, se clasifican de diferentes maneras, según su origen, supraventriculares y ventriculares, como les dije, uno se ubica por el tamaño del, del QRS, o si hay o no hay onda P, según la frecuencia cardíaca, taquiarritmias o bradiarritmias, taquicardia o bradicardia, modo de presentación. Si son paroxísticas, se presentan en un momento determinado cuando se altera algo funcional en el corazón o cuando son crónicas. Tengo una alteración crónica en el corazón que me determina que yo voy a tener esa arritmia de por vida. Con las taquicardias y las bradicardias, estas pueden ser supraventriculares o pueden ser ventriculares, como ya les dije. Las supraventriculares simplemente puede ser una taquicardia sinusal, como la que tenemos cuando corremos, cuando hacemos ejercicio, o puede ser el flúter auricular o la fibrilación auricular o taquicardias supraventriculares paroxísticas. Ellas tienen diferentes formas de diagnóstico, de clasificación, pero quiero mencionárselas nada más. Y las ventriculares, que van a ser aquellas que va a ser taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, las más importantes. Taquicardias ventriculares hay diferentes clasificaciones, la fibrilación también, no es el objetivo de la clase. Y existen también las extrasístoles, que son latidos de escape. Son latidos que ocurren en una zona del corazón y simplemente se presentan ectópicos. Es una extrasístole, es un latido de escape, es un latido prematuro que se presenta, se ve en el electrocardiograma y ya. Y ellos pueden ser supraventriculares o ventriculares. Generalmente estas extrasístoles, estos latidos de escape, son benignos y no requieren siempre tratamiento. Y por el otro lado tenemos las bradicardias, que es cuando tengo mi frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Puedo tener bradicardia sinusal, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, cuando estamos en reposo, o cuando tengo enfermedades en el nodo, bloqueos, ya sea en cualquiera de los dos nodos. ¿Qué pasa? Para las bradicardias no hay tratamiento farmacológico. Cuando yo tengo una bradicardia, un síndrome de bradicardia, una enfermedad del nodo, el tratamiento es el marcapaso. Por eso no lo vamos a ver aquí. Me importa son las taquicardias. Que esas taquicardias, frecuencia cardíaca superior a 100, se clasifican, por eso se los mencioné, en QRS estrecho, si son supraventriculares, o en QRS ancho, si son ventriculares. Entonces, ambas pueden ser regulares o irregulares. Siempre que tengan algo irregular, una taquicardia de QRS estrecho, irregular es una fibrilación auricular. O sea, es el ritmo, es la arritmia más importante irregular, arrítmica. Va a ser la fibrilación auricular. Dentro de las regulares vamos a tener la taquicardia sinusal, el flúter auricular, la taquicardia por reentrada, todas las taquicardias supraventriculares que existen. Y de QRS ancho, igualmente, regular e irregular. ¿Qué va a tener irregular? La fibrilación ventricular. Eso es cuando el ventrículo está latiendo por todos lados, literal. Es lo que pasa en el corazón en una taquicardia, en una fibrilación ventricular. Y cuando sea regular, voy a tener mis taquicardias ventriculares que pueden ser monomórficas o polimórficas. Pero aquí se ubican es por el QRS. Les hablé de las extrasístoles, rapidito, supraventriculares, ventriculares, vean acá. Aquí tengo una extrasístole auricular de QRS pequeño. Vean acá que es un QRS que no es ancho. Y vean este QRS ancho. Por eso esto es una extrasístole ventricular y esta es una auricular. Entonces, las indicaciones de los antiarrítmicos, o también se les menciona cardioversión química, cardioversión farmacológica, porque la cardioversión eléctrica es la desfibrilación. Recuerden, el desfibrilador, como se ven en las películas, en las series, en todo ahí. Pero la indicación de cardioversión química o farmacológica son las taquicardias. ¿Cuáles taquicardias? Taquicardia sinusal, fibrilación o flúter auricular, que aquí es importante diferenciar control de ritmo de control de frecuencia. Se los menciono porque hay fármacos que controlan ritmo y controlan frecuencia. ¿A qué me refiero con esto? Esto sobre todo se ve en la fibrilación auricular. Yo tengo una fibrilación auricular que está con un ritmo arrítmico, como se les dije, es irregular. Tengo RR irregulares, pero además la fibrilación auricular puede tener frecuencias cardíacas altas o bajas. Esto depende a cómo responda el ventrículo. Se le llama fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, o tener una fibrilación auricular con 150 latidos por minuto, o puedo tener una fibrilación auricular con 80 o 50 latidos por minuto. Eso es frecuencia. Pero la arritmia como tal es la fibrilación auricular, porque cuando hay fibrilación auricular, las aurículas están latiendo a 300, 200, 300 latidos por minuto, solo que eso es imperceptible a nivel del electrocardiograma. Pero así están latiendo las aurículas. Y depende de cómo responda, el ventrículo se clasifican. Entonces, yo controlo ritmo y es cuando retorno esa fibrilación auricular a ritmo sinusal. Pero yo puedo controlar primero frecuencia.
tengo un paciente con una fibrilación auricular que tiene frecuencia a 150, 170 latidos por minuto ventriculares, y yo le controlo frecuencia, le bajo la frecuencia, la persona sigue teniendo fibrilación auricular, pero con una frecuencia ya controlada, una frecuencia normal. Y después yo controlo ritmo. No sé si me entendieron muy bien, pero no es lo mismo control de ritmo que control de frecuencia. Otras taquicardias supraventriculares, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es cuando tengo una vía accesoria, taquicardias ventriculares monomórficas o polimórficas, como la torzada de las puntas, extrasístoles ventriculares, solo se tratan las sintomáticas. Nosotros tenemos durante todo el día, si nosotros tenemos un holter, durante todo el día vamos a presentar extrasístoles ventriculares, ya sea desencadenadas incluso por café. Los usuarios, los alcohólicos, las personas que ingieren alcohol, los usuarios de drogas, esas personas durante todo el día, incluso otro tipo de bebidas, pueden tener o desencadenar extrasístoles ventriculares y auriculares, sobre todo las supraventriculares. Pero como no son sintomáticas, no son tratadas. Las extrasístoles ventriculares que se tratan son las sintomáticas o las que comprometen la vida cotidiana de la persona. ¿Dónde no se usan antiarrítmicos? En extrasístoles supraventriculares generalmente no se tratan, se tratan son los ventriculares y la fibrilación ventricular, porque la fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilar. Estos son ejemplos de algunas arritmias. Vean la fibrilación ventricular, como les dije, esto es un desastre. Aquí tenemos una fibrilación auricular, una respuesta ventricular, aquí vemos que es normal, está lenta más bien esta fibrilación auricular. Vemos los RR irregulares, una taquicardia supraventricular, vean, es una taquicardia, pero el QRS es estrecho, por eso yo sé que es auricular o supraventricular. Vean un latido prematuro, una extrasístole ventricular, vean cómo es grande, un QRS mayor a 0,12, etcétera. No es una prueba de arritmias como tal, sino de antiarrítmicos. Ok, ahora sí vamos como tal con la clasificación de Falcon Williams de 1992. Es una clasificación viejísima, en realidad no se adapta a la clasificación actual. Hay una clasificación más nueva, pero es muy compleja, de verdad, es súper compleja. Por eso no es de práctica cotidiana, eso nada más lo dejamos a los hemodinamistas, a los cardiólogos, cuando ya tienen sus especialidades. Pero esta clasificación es bastante dinámica para aprender tanto mecanismos de acción como para organizar la mente de nosotros, para aprender los antiarrítmicos más importantes. Los hay de 4 clases originalmente. Después se agregó una clase de otros, algunos le llaman clase 5, algunos le llaman clase 0, pero como les digo, una clasificación actual que es más compleja. Vamos a dejarla que son 4 clases y una clase de otros, o en tal caso, clase 5. Vamos a dejarlo hasta ahí. La clase 1 se va a referir a bloqueantes de canales de sodio. Y vamos a ver qué tipo de canales de sodio y la diferencia entre ellos. Se clasifican a su vez en 1A, 1B y 1C, dependiendo del bloqueo, de en qué estado se encuentra el canal de sodio y a qué velocidad se recupera o se da la disociación del fármaco de ese receptor. Entonces, los 1A bloquean moderadamente o intermedio el canal de sodio, los 1B bloquean débil el canal de sodio y el 1C bloquean potente el canal de sodio. O sea que es un fastidio porque está intercambiado, no es que está mal. Es así es la clasificación. No sé por qué le hicieron así. Debieron poner débil, moderado, potente para uno entenderlo de mejor manera, pero no, bueno, simplemente intercambien el A y el B en sus mentes. A, moderado, B, débil, C, potente. C es fino porque es el más potente. Clase 2. Cuando hablemos de clase 2, son los bloqueantes del receptor adrenérgico, el receptor beta. Es decir, los beta bloqueantes. Clase 2, fácil. Ya los han visto. No nos vamos a parar mucho con beta bloqueantes. Clase 3, bloqueantes de canal TGK de potasio. Muy importante el potasio. Estos canales de potasio son uno de los antiarrítmicos más importantes. Y clase 4 son antagonistas de canales de calcio, bloqueantes de canales de calcio, que ya los han visto también. Entonces, clase 4, clase 2 los conocemos. Vamos a profundizar un poquito más en los clase 1, clase 3. Y la última clase, que son los de otros, los agruparon acá porque son fármacos que no tenían como tal un solo modificación o sea, no alteran o no actúan en un solo canal, sino tienen múltiples mecanismos de acción en diferentes canales. Entonces, por eso los agruparon acá, o sea, los metieron todos en este paquete. Tenemos la digoxina, la adenosina, el sulfato de magnesio. Hay más, hay muchísimos más. Por ejemplo, hay gente que incluye a la amiodarona, que es uno de bloqueantes de canales de potasio, que está en clase 3, pero lo meten en clase 5, pues en otros. ¿Por qué? Porque la amiodarona bloquea muchos canales. Entonces, la amiodarona perteneció en su momento a clase 3 porque ella bloquea en su mayoría canales de potasio, pero después
lo incluyeron en la clase de otros porque ya altera otros canales de otros electrolitos. Igualmente pasa con el sotalol. El sotalol, además de que bloquea canales beta, bloquea canales de potasio. Entonces sería, el sotalol es 2,3. Entonces, como tiene más de un canal, entonces entraría ya ahora en clase 5. Depende de la clasificación. Vamos a tenernos a esta clasificación. Aquí está, cuadro resumen. Esto es lo que les voy a explicar yo poco a poco mientras vayamos avanzando. No me voy a poner a leerlo. Vean, 1, 2, 3, 4 y hasta 5 o otros, dependiendo de la clasificación. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y otros. Entonces, comencemos con la clase 1. Son los bloqueantes de canales de sodio. Como les dije, tenemos 1A, 1B y 1C. Ellos, en líneas generales, cuando yo bloqueo el canal de sodio, recuerden dónde estaba el canal de sodio. El canal de sodio, en cierta parte, en el potencial nodal, en el potencial lento, en el de los nodos, había cierta entrada de sodio, recuerden en los canales IF. Sí hay entrada de sodio. No es un canal de sodio como tal, porque ese permite pasar otros electrolitos, como el calcio, les dije, pero también actúa a nivel de este canal. Pero su canal específico donde va a actuar va a ser en los canales que me permitían esta despolarización. Recuerden, la fase cero de despolarización rápida, esos canales que van a actuar allí. Entonces, cuando yo bloqueo un canal que me está permitiendo entrada de sodio hacia la célula, que me la está volviendo positiva, si yo lo bloqueo, obviamente no es un bloqueo del 100% de los canales. Si yo bloqueo el 100% de los canales, ¿qué pasa? No hay potencial de acción y no hay vida. O sea, yo necesito bloquear una cierta cantidad de canales. ¿Para qué? Para yo reducir la pendiente y el impulso de esta fase cero. Véanlo como en todos. En este no está muy gráficamente porque este es el que menos lo hace, pero también lo hace un poco. O sea, me va a reducir la pendiente, me va a retrasar esa entrada de sodio, es decir, esa positivización de la célula va a ser más lenta. Me reducen la pendiente y el impulso de la fase cero y por ende me altera la duración del potencial de acción. Y además, algunos de ellos, dependiendo, me alteran el periodo refractario. Recuerden que el periodo refractario es un periodo que se encuentra dentro del potencial de acción, donde la célula no puede volver a excitarse. Y entonces imaginen esto, si yo tengo una célula o un corazón que está arrítmico, que está en una taquiarritmia, que está lanzando impulsos como loco o que están muy rápidos, o me conviene un fármaco que me aumente el periodo refractario, porque el periodo refractario es un fármaco, es un periodo en el cual la célula no se puede estimular. Entonces, es una buena manera de yo retrasar o de disminuir la frecuencia de esa taquiarritmia o de esa arritmia que tiene esa persona. Entonces, en resumen, reduce la pendiente de la fase cero y altera la duración del potencial de acción, que alterarlo simplemente que aumenta la duración del potencial de acción y aumenta el periodo refractario efectivo y el absoluto también lo altera. ¿Cómo yo voy a ver esto a nivel de electrocardiograma? Bueno, si aumenta la duración del potencial de acción, aumenta el QRS. Este más bien lo reduce, ya les voy a explicar por qué, pero aumenta el QRS y si aumenta el periodo refractario, aumenta el QT. Ya van a ver por qué aumenta ese QT. Los fármacos son estos, 1A, 1B y 1C, vamos a irlos viendo poco a poco. Aquí les quería mostrar, como les dije, ellos se diferencian y la capacidad de su distintivo, por lo que clasifican en A, B y C, es por la velocidad de recuperación del canal, o es el tiempo que se disocia el fármaco del receptor. Y por eso se clasifican en intermedio, débil y fuerte. Intermedio es de 1 a 10 segundos, es decir, él se disocia de 1 a 10 segundos del canal. Es la recuperación del canal. Los 1B, que son los débiles, en menos de un segundo, o sea, es muy rápido, por eso son los débiles. Y el 1C es el fuerte, es mayor de 10 segundos, por eso se clasifican de esa manera. Y bueno, aquí tenemos cuáles son sus efectos. Me importa sobre el electrocardiograma lo que les dije. Aumenta el QRS, aumenta el QT, aquí acorta el QT, ya les voy a decir por qué. Y que aquí no hay cambios en el QT, dependiendo, es un cambio muy leve y hay aumento del QRS. ¿Por qué es importante lo que yo les menciono del QT? El QT, como les dije, esta zona, eh, hay personas que nacen con el síndrome del QT alargado. Hay fármacos que prolongan el QT. ¿Cuál es la consecuencia de un QT alargado y por qué le tenemos tanto miedo a cuando el QT se prolonga? Porque existe un fenómeno que se llama el fenómeno de R sobre T. Aquí lo pueden ver lo que pasa. Eso tiene que ver mucho con los periodos refractarios.
No me voy a meter en eso, pero sí les quiero explicar que el fenómeno de R sobre T es que cuando se va aumentando el QT, va aumentando el QT, va aumentando el QT, va aumentando el QT, llega un punto que la siguiente R va a ocurrir sobre la repolarización en ese ventrículo. Es decir, ese ventrículo ya se encuentra saliendo del periodo refractario, está apto para recibir un nuevo impulso, pero no del todo. Entonces, en el momento que ocurre este fenómeno del R sobre T, coincide que cae una R nueva sobre la onda de repolarización y miren lo que desencadena. Desencadena una taquicardia ventricular, que la más famosa va a ser la polimórfica, que es la torzada de las puntas, y eso puede terminar en una fibrilación ventricular y en la muerte del paciente. Por eso le tenemos tanto miedo al QT prolongado, porque va prolongando, va prolongando, va prolongando hasta que ocurre el fenómeno de R sobre T. Se descarga una taquicardia ventricular polimórfica, fibrilación ventricular y muerte. Por eso pendiente siempre con el QT. Un QT alto es mayor a 0,40. 0,50 ya eso es alto riesgo en el electrocardiograma. Entonces pendiente, porque hay muchos fármacos que alteran el QT, pero ya en otras unidades vimos fármacos que alteran el QT. Por ejemplo, los macrólidos, la citromicina, esos fármacos prolongan el QT en medidas mínimas, a veces indetectables, pero sí lo prolonga. Entonces yo tengo tres fármacos que prolongan el QT, eso es un riesgo para ese paciente. Comencemos con los 1A, bloqueantes de canales de calcio. Y otra cosa que los diferencian, como les dije, es en la conformación que se encuentra el canal. Los 1A, el estado, la conformación del canal va a estar abierto. O sea, ellos actúan cuando el canal de sodio está abierto. Es decir, tiene un mejor efecto que cuando esté cerrado. Aquí vamos a tener principalmente dos fármacos, procainamida y disopiramida. La quinidina no voy a hacer efecto porque más bien era proarrítmico y está en desuso. Lo sacaron del mercado, entonces no me importa, como antiarrítmico. Procainamida y disopiramida. En realidad son fármacos muy parecidos, no voy a repetir dos veces lo mismo, ellos son del mismo grupo, son fármacos de segunda y tercera línea, no se usan como primera línea. Eh, ¿Cómo va a ser su mecanismo de acción? Además de lo que ya le expliqué, que no lo voy a explicar, lo de reduce la pendiente, lo que aumenta el tiempo de conducción. A mí lo que me importa es que cuando eso ocurre, disminuye la automaticidad del, del corazón o de los nodos. Como disminuye la conducción, aumenta el QRS y además aumenta el umbral de excitación de esa célula. La procainamida, adicionalmente, bloquea, y la disopiramida también, disculpen, bloquean el canal de potasio. Como bloquean potasio, leve, no en tanta cantidad como los bloqueantes de potasio, aumenta la duración del potencial de acción y aumenta el periodo refractario y aumenta el QT. Por eso vieron acá que estos, los 1A, se aumentan el QT. Los 1B no tienen esa capacidad adicional de bloquear potasio. Porque que yo bloquee potasio es lo que me da esa capacidad de aumentar QT, es decir, aumentar la duración del potencial de acción y aumentar el periodo refractario absoluto y relativo. Por eso, vean, la diferencia entre 1A y 1B es esa. Los 1A tienen una cierta capacidad de bloqueo de potasio. Como les dije, esta clasificación en realidad fue muy vieja, eso lo descubrieron después. Por eso, entonces la procainamida también va para clase 5. No, ya queda así porque la clasificación está muy establecida así. Su efecto es más en sodio. Pero esta clase 1A tiene adicionalmente el bloqueo de canales de potasio que me aumenta la duración del potencial de acción y aumenta el periodo refractario y aumenta el QT. La disopiramida tiene el mismo mecanismo de acción, pero adicionalmente tiene un efecto anticolinérgico. Entonces, eso es bueno. Lo que no son buenos de esos efectos anticolinérgicos son sus reacciones adversas, porque bueno, es menos tolerable la disopiramida que la procainamida, por eso la procainamida se usa más que la disopiramida, porque tiene efectos anticolinéricos, es decir, lo contrario al simpático, al parasimpático, perdón, boca seca, retención urinaria, estreñimiento, visión borrosa, etcétera. Y como tiene ese efecto anticolinérico, ojo, pacientes con glaucoma, ojo, pacientes con hiperplasia prostática benigna. Porque recuerden que uno más bien pone fármacos que aumenten el efecto colinérico en estos pacientes, entonces mosca en estos pacientes. Uno de los efectos adversos más importantes de procainamida es el lupus por fármacos. Siempre lo mencionan, es una vaina rarísima, pero es el que siempre mencionan de la procainamida. Entonces, bueno, no vamos a hacer énfasis en náuseas y diarrea porque esa es la vía confiable y obviamente no van a preguntar náuseas y diarrea. Bueno, si se termina esta, va a tener que hacer otro video. ¿Cuál es el uso de estos fármacos 1A? Bueno, van a ser arritmias, en líneas generales, supraventriculares. O sea, arritmias que provengan de las aurículas. En su mayoría va a ser fibrilación auricular y prevención de taquicardias ventriculares.
Evita el uso a largo plazo, por lo mismo, por este efecto de lupus por fármacos, y porque él tiene cierta capacidad de depósito, pero por eso se evita uso a largo plazo. Y se usan arritmias supraventriculares en líneas generales y en fibrilación auricular. Ahora, como un fármaco de segunda y tercera línea, tengo otros fármacos disponibles para fibrilación auricular. Sería como de último uso, que yo usar una procainamida para fibrilación auricular. No van a ver hoy en día usando una procainamida para fibrilación auricular. Pero bueno, existe y hay que saberlo. Dependiendo también como en algunas arritmias ventriculares, pero es algo como les digo, tercera línea, no es de primera línea. Aquí les dejo un poquito de sus características farmacocinéticas. En realidad, a este nivel ya de la materia, aquí al final, ya no se ponen tan estrictos con estos de biodisponibilidad, eliminación, y si lo hacen, coño, chimbo, pero no deberían hacer énfasis en estas cosas de características farmacocinéticas. En tal caso, eh, metabolismo. Pero ellos tienen el metabolismo mixto, entonces, y no están contraindicados en falla hepática o falla renal, entonces no importa mucho. Vamos con la clase 1B, bloqueantes de canales de calcio. Igualmente con formación en estado abierto. Este coincide con los 1A. Aquí voy a tener lidocaína, mexiletina y fenitoína. Fenitoína lo dejo aquí porque es un anticonvulsivo, ustedes lo conocen, pero sus efectos son similares a estos y no es de primera línea. El representativo de la clase 1B es la lidocaína. Además de usarse como anestésico, tiene cierta capacidad de antiarrítmico. Por eso es que siempre nos dicen cuando vamos a poner una anestesia, cuidado, que no estés en arteria. Porque si tú llegas a caer en una arteria y estás haciendo anestesia local y esa lidocaína se genera y va hacia torrente sanguíneo y agarra circulación sistémica, podría más bien causar una arritmia. Porque obviamente como él altera canales, todo lo que me altere canales a nivel sistémico me va a provocar arritmias a nivel cardíaco, cambios electrocardiográficos. Entonces, por eso la lidocaína a nivel sistémico funciona como antiarrítmico, pero a nivel local funciona como anestésico. Recuerde que todos nosotros somos eléctricos y el dolor también se genera por impulsos eléctricos. Y el sodio es ese electrolito que me genera los impulsos eléctricos. Por eso él a nivel local es un anestésico, porque disminuye el impulso nervioso. Entonces, al igual que todos los grupos todos los canales de los bloqueantes de canales de sodio, reducción de la pendiente cero, de potencial de acción, la pendiente de la fase cero, aumenta el umbral de excitación, enlentece la conducción, pero recuerden, como no afecta canales de potasio, no hay afectación de QRS, no hay afectación de QT. Eh, ¿Para qué se usa la lidocaína? Se usaba antes cuando una persona estaba en el contexto de un infarto al miocardio y presentaba una arritmia ventricular. Ya no se usa porque se ha demostrado que más bien a largo plazo se volvían proarrítmicos. Entonces, en el contexto, cuando ya presenta la arritmia, ya no se está usando. Ahora se usa como prevención de arritmias ventriculares, ya sea taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, ya sean en pacientes en contextos de isquemia o no. Pero igualmente, no es un fármaco de primera línea y más bien ya se usa como prevención de taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. Pero vean, 1A, clase 1A se usa en arritmias supraventriculares. 1B se usa en arritmias ventriculares. Vean que la mexiletina acá, igualmente, arritmias ventriculares como tal. Mecanismo de acción de la mexiletina es igual al de la lidocaína. O sea, el mecanismo de acción de la fenitoína y de la mexiletina y de la lidocaína como antiarrítmico es este. Pero sus efectos son bloqueantes de los canales de sodio. Las RAMs, como él tiene efecto en canales de sodio, y les dije, también los nervios tienen canales de sodio, sus RAMs van a ser a nivel del sistema nervioso central, dependiendo de su concentración, convulsiones, temblor, parestesia, distancia, nistagmo, o sea, sistema nervioso central. También podría generar hipotensión y disminución de la contractilidad. Y como provoca eso, ojo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo tengo un paciente que quiero prevenir una arritmia ventricular, por ejemplo, pero un paciente con insuficiencia cardíaca, yo sé que como él causa alteración de la contractilidad, preferiblemente yo no voy a usar lidocaína en ese paciente porque le voy a tumbar el gasto cardíaco y va a fallecer. Entonces, contraindicado en insuficiencia cardíaca porque disminuye la contractilidad. Igualmente aquí, características farmacocinéticas. Aquí podemos decir que la clase 1B tiene eliminación hepática. Es lo que yo destacaría de estos cuadros. Vamos con la clase 1C. Aquí cambia algo. Bloquean canales de sodio igualmente, pero el estado de conformación que se encuentra el canal es en estado cerrado, en estado inactivo. O sea, ya actúa casi al final.
del, del potencial de acción. Y aquí tenemos dos importantes, que va a ser la propafenona y la flecainida. Existía también la moricicina, que es un derivado de la fenotecina, pero era muy potente y además era proarrítmico, muy proarrítmico, e igualmente lo retiraron del mercado, pero sigue estando en los libros. Propafenona, flecainida. ¿Qué van a hacer estos? Igualmente como todos los que hemos visto, reducen la pendiente de fase cero, aumenta el umbral de excitación, lentece la conducción, porque son de este grupo de clase uno, prolonga PR y QRS y además tiene levemente bloqueo de canales de potasio, por eso puede prolongar un poco el QT y además bloquea el receptor de rianodina, nada más la flecainida. Recuerden que el receptor de rianodina era el que atrapaba el calcio para poder permitir toda esa entrada de calcio. Bueno, entonces también tiene un poco de bloqueo de, de, de bloqueo de canales de calcio y disminuye ese ingreso de calcio a la célula. Con respecto a los RAMs, no hay una que sea muy, muy importante. Visión borrosa se describe mucho en la flecainida. Contraindicado. De por sí ellos pueden ser proarrítmicos, este grupo puede ser proarrítmico, y es porque ya se encuentra al final del canal, porque ya se encuentra cerrado, entonces ya está más cerca de ese periodo refractario. Entonces, como tiene esa contraindicación, y puede ser proarrítmico, tiene esa contraindicación de que tampoco se usa en el contexto de infarto miocardio, disfunción ventricular. Y además, como afecta receptores de calcio, en cierta manera la flecainida, tampoco está indicado en un paciente con IC que tenga contexto de infarto al miocardio, porque recuerden que ahí el miocardio está afectado, ahí está insuficiente, entonces no vas a disminuir más la contractilidad de un músculo que está afectado. ¿A qué se usan la clase 1C? Volvemos, se parece a la clase 1A. Arritmias supraventriculares, ya sea taquicardia supraventricular paroxística, que es lo que significa esto, o fibrilación auricular. Pero siempre en ausencia de enfermedad cardíaca, estructural, infarto de miocardio, postinfarto, insuficiencia cardíaca. No se usan en contextos de enfermedad cardíaca. Igualmente, como hablamos aquí de los anteriores, tampoco se usan en contexto de enfermedad cardíaca. Acá, características farmacocinéticas, este, eliminación hepática igual que los clase 1B. Y bueno, uno coloca aquí las dosis por si en algún momento tienen que revisarla. Se la pueden preguntar en algún momento, pero no en farmacología, sino más adelante. Entonces lo coloco aquí como uno de resumen. Como ya me quedan, ya se va a acabar, voy a cortar y sigo en el siguiente video.